Dale. Buenos días a todos. Hoy vamos a dar una nueva clase para esta comisión, que es la comisión 1122. El objetivo de la misma es contarles en todo momento que vamos a comenzar a hacer el recorrido por la primera actividad. Voy a ir a compartir pantalla en este momento. La idea es compartir pantalla y mostrarles. En este momento estamos en el aula virtual. Yo lo que quería mostrarles es una encuesta con la que estamos trabajando en estos momentos, que tiene que ver, y que les pido por favor que se tomen el trabajo y la dedicación de contestar. Hasta el momento llevamos 197 respuestas, existe gente a la que todavía no le hemos enviado la misma, por la sencilla razón de que continúan las inscripciones. Hasta ayer a las 8 de la noche se ha estado inscribiendo gente. Hoy teníamos prácticamente 10 personas más que las previstas para el corte del día 4. Para que tengan una idea, ya hay más de 34 inscritos en este curso. La realidad es que a esa gente le estaremos enviando próximamente la encuesta, pero la idea es que seguramente veré la posibilidad de que establezcamos un vínculo a través del aula para aquellos que queden descolgados. Pero lo importante es que todos nosotros podamos contestar sobre la misma, porque tiene temas que son importantes, algunos para nosotros, que nos dan una idea del perfil de recursos con que ustedes cuentan en cuanto a conocimiento y en cuanto a recursos materiales, disponibilidades de horario, etcétera, y un poquito el perfil y la experiencia que cada uno de nosotros tiene. Les voy a mostrar algunos ejemplos como para que vean qué importancia tiene. Por ejemplo, para nosotros es muy importante el hecho de que sepan que hay un programa de tutorías en la universidad que, especialmente en esta época de virtualidad, se hace determinante, porque ustedes tienen un referente con quien conversar, con quien asesorarse, a quien solicitar la ayuda, que haga de alguna manera de gestor de muchas de sus dificultades. Entonces, sí sabemos que, acá estamos viendo entre respuestas, que prácticamente el 60% conoce la existencia, pero hay un 40% que se estaría desayunando ahora. Entonces es importante que sepan que hay tutores, hay un programa de tutorías. Después, fíjense, el 90% prácticamente no conoce quién es su tutor. Bueno, hay que ponerse en campaña, hay que tratar de averiguar. Tratemos de movilizarnos todos para que hagan contacto con ese tutor, que de alguna manera es quien los va a poder sostener en muchas de las instancias que se traban. Tengan presente, por ejemplo, que ayer a la 1:30 de la mañana me estaban mandando un mail para preguntarme cómo hacían para acceder al aula virtual hoy, porque perdían otra clase más. Personas que fueron inscritas en el día de ayer. Entonces, no tenemos tiempo material muchas veces para resolver las situaciones. Entonces, ténganos paciencia y empatía. Nosotros sabemos las dificultades que ustedes están teniendo, pero necesitamos primero que participen en estas encuestas. Ves, por ejemplo, otras que nos interesa mostrarles, por lo menos puntualmente me interesa, que tienen que ver su relación con la materia, si han hecho dibujo técnico. Fíjense que el 52% de los que concursan han hecho dibujo técnico, hay mucha presencia de maestro mayor de obra seguramente. Esta pregunta es clave porque nosotros tratamos de tener un perfil de los recursos con los que estamos contando. Así como que tenemos en algunos momentos, y algunos de los profes, serias dificultades porque las características de tráfico que tiene Internet, y se nos complica la conectividad, sabemos que por lo menos el 54.8 tiene acceso a Internet vía Wi-Fi. Hay un grupo del 40% que tiene la posibilidad de alternar. Entonces, si llegara a tener dificultades de conectividad, bueno, tiene un plan de contingencias con su telefonía celular. Pero hay un grupo de gente también que es del orden del 6%, que depende de la telefonía celular, de los paquetes de datos. Entonces, bueno, para esa gente vamos a tratar de lo posible gestionar de la mejor manera los recursos para no ahogarlos a ustedes. Entonces, sepan que si se producen cortes en las videos por problemas de conectividad, siempre van a tener disponible al menos una grabación de las clases, de las tantas clases que tenemos, con los temas desarrollados, para que no pierdan contenidos. Otra de las cosas que vamos a subirles próximamente es un pequeño instructivo, 2 hojitas, que les cuentan cómo hacer para poder compartir pantalla, porque cuando entremos en la etapa práctica,
las presentaciones no alcanzan. Entonces, van a tener que tener pantalla partida y trabajar con la aplicación, ya sea Excel o Revit, y estar siguiendo la conferencia. Entonces, en esos contextos, la cosa se va a ir complicando un poquitito, por eso la importancia que tenemos de trabajar con contando con y sabiendo cuáles son sus recursos. Fíjense acá, disponibilidad de espacio propio para escuchar las clases. Eso es un tema que a nosotros nos genera estrés. Si, imagínense, nosotros tenemos una clase y bueno, y tenemos justamente un espacio compartido en ese horario porque alguien en casa está trabajando con teletrabajo. Bueno, para ellos estamos pensando el tema de las clases grabadas. Sepan que tratamos de no dejar cabos sueltos, pero que el desarrollo de un curso virtual implica de 6 a 8 meses de trabajo previo que no hemos tenido, con lo cual, así como nosotros tendremos empatía con ustedes, ténganla con nosotros también, en el sentido de que es importante hacer un recorrido de aprendizaje. Con respecto a la primera actividad que nosotros les planteamos la semana pasada, que era Word, fíjense que el 93%, el 94% conoce Word, con lo cual fue una buena decisión el hecho de que aprendan y resuelvan por sí mismos. Si hay alguna duda, alguna consulta, con respecto a Excel, que es la próxima aplicación con la que vamos a trabajar, bueno, nuestro perfil ya sabemos que hay un grupo importante del 43% que tiene conocimientos básicos, un 36% intermedio y avanzado un 7%. Con este grupo, por ahí las primeras clases van a ser relajadas, vamos a hacer más foco sobre este conjunto de gente, pero la idea es que tengamos un perfil y vayamos generando herramientas adicionales para poder complementar estas particularidades que tiene cada uno de ustedes. Respecto del resto de las actividades que hemos dejado ya para el segundo, bueno, el panorama se complica un poquitito con Revit, fíjense que hay un 74% de gente que no conoce, no lo sabe usar la aplicación, entonces en estos escenarios donde tenemos que poner bastante esfuerzo y buena voluntad de nuestra parte y también de ustedes. Bien, dicho esto, les cuento la importancia que tiene esta evaluación, tienen muchos aspectos que estamos considerando. Voy a dirigirme a la página correspondiente al campus, al aula virtual. Fíjense que, por favor, este bloque, últimas noticias, estén siempre al tanto. Si se fijan, urgente nueva conferencia para O21. Tuvimos problemas de conectividad, se bloqueó y tuvimos que generar una nueva conferencia y costó retomar la misma. ¿Por qué motivo? Por la sencilla razón de que tenemos que estar muy atentos y hasta que logramos establecer la conexión, bueno, se generan dificultades. Entonces, siempre muy atento a últimas noticias en el aula. Es la herramienta oficial de comunicación que tenemos. Entonces, verifiquen que las casillas de correo sean las correctas y estén atentos a estos mensajes. Acá ustedes acceden, aunque no les llega copia también a la casilla de correo, pero es más fácil acceder en forma directa acá. Entonces, por favor, no pierdan de vista y en los momentos previos a la clase, por favor, siempre revisen las últimas noticias y los próximos eventos. Y acá tienen un raconto de las actividades recientes. Bien, dicho esto, vamos a ir metiéndonos un poquitito en el recorrido para nuestra segunda clase, en la cual vamos a tratar de comenzar de a poquitito a acercarnos al concepto de aula invertida. No es propiamente lo que nosotros estamos planteando hoy, pero porque la idea sería ver previamente los contenidos y entablar una discusión sobre los contenidos y las dudas que se plantean. Eso concretamente es una aula invertida. Nosotros vamos a hacer algo que aproxima. Nuestra idea es arrancar viendo primero la actividad que tenemos que realizar, nos vamos a centrar en la presentación, en el bloque 4, la presentación de introducción a la computación, primero, para que sepan qué es lo que hay que hacer, y después vamos a ver los contenidos que nos van a permitir esos qué hay que hacer y esas partes que tenemos que ensamblar, entender cómo se conectan cada una de ellas y de esa manera estar en condiciones de venir sobre la actividad. Entonces voy a hacer clic sobre la actividad para revisarla. Básicamente nosotros lo que les vamos a pedir es que hagan una evaluación para adquirir una computadora que tiene como objetivo
comprar esa computadora, por supuesto ficticia, para satisfacer las demandas que tiene un estudiante de ingeniería civil. Entonces hay que hacer un montón de consideraciones. Entre ellas, nosotros le pedimos algunas características propias de presentación de Word y les damos un presupuesto de $600 para que ustedes compren. Pero van a tener que comprar hardware, software, no aceptamos software ilegal. Luego, en base a eso, tendrán que hacer su mejor esfuerzo para tener la computadora. ¿Por qué hacemos esto? Muchos de ustedes seguramente en algún momento definirán una compra de una máquina y de alguna manera esto es una ayuda. Otros llegarán a la conclusión que la computadora con que ustedes cuentan por ahí no es la más indicada y pueden ir pensando un plan de contingencias para ir resolviendo la situación. Otros encontrarán una computadora cómoda, por los perfiles que he estado viendo, una mayoría importante no va a tener dificultades. Otros tienen demasiada computadora, pero como es de una plataforma de Apple, por ahí tienen dificultades. En fin, hay un montón de circunstancias que hacen que sea todo un desafío poder seleccionar una computadora y usted, más que nada, entender qué es lo que está pasando. Antes que me olvide, les voy a pedir una cosa que es importante. Por favor, en el chat, regístrense con nombre y apellido. ¿Por qué motivo? Porque si en algún momento nos vemos en la necesidad, y en todos, en la parte pública del chat, no en privado. ¿Por qué? Porque si llega a surgir alguna directiva posterior y que nos pide que valoremos de alguna manera la presencia de los estudiantes, yo lo que en mi chat público queda registrado y guardado, cada vez que guardo una conferencia, queda registrado quienes estuvieron mensajeando. Entonces, de esa manera rápidamente tengo pasada lista y en un supuesto que nos veamos en la necesidad de generar algún tipo de listado, lo tendríamos disponible de esta manera. Así que les pido por favor que se vayan registrando y no se olviden de hacerlo. Bueno, vuelvo a la página virtual y ya voy a meterme directamente en el bloque de cómo elegir una computadora. Fíjense, yo hice clic acá, que es lo que tendrían que hacer ustedes, y en la parte inferior se cargó un archivo, o sea, cuando hacen clic sobre los botones, se descargan los archivos correspondientes a su computadora. Sepan que esto funciona así, de modo tal que contemplen que necesitan espacio en la aplicación para poder bajar el material. Porque si están con el teléfono y no tienen mucho espacio, esto se va a ver frustrado. Entonces es importante que tengan en cuenta esto. Yo no lo voy a hacer así en este momento, no voy a abrir esa aplicación, sino que lo que voy a hacer es dirigirme directamente sobre mi menú, voy a desplegarlo, y voy a ir a trabajar con la presentación que ya tengo desplegada porque me resulta más cómodo para trabajar. ¿eh? Bueno, ahí erré. Marce, perdón, Marce, un aviso que vos no podés ver. No sé si me está pasando a mí, pero el chat no está permitiendo contestar en privado. Entonces estamos mezclándonos contestaciones de Moni, la mía y el intercambio con No, los chicos. lo que ocurre es que si alguien te disparó privado, después tenés que volver manualmente a No, no, público. no, 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 no tenés, no, ya lo sé, pero no tenés acceso. Yo en este momento estaba intercambiando con Nadir, por ejemplo, y no podía, y no puedo en este momento, lo estoy intentando, y no me toma Nadir en privado. Todo sale como respuesta para todos. Así que presten mucha atención porque el que se suma al chat en este momento se va a marear un poco. A mí no me lo toma privado, a mí tampoco, evidentemente es un tema, no está andando bien esto, ¿eh? A mí tampoco me está tomando. Así que todos tranquilos. Mientras se haya entendido, estaba Moni respondiendo por una instalación de un Excel en una computadora y yo con Nadir sobre la entrega de trabajos prácticos y se han mezclado un poco las conversaciones. Traten de reconstruirlas. Nada más, no te interrumpo. Bueno, perfecto. Continuamos entonces. La idea sería la siguiente, tratar de ver cómo elegir una computadora. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Como primer tema, cuando uno recorre la página de un proveedor de una aplicación, básicamente lo que primero que va a encontrar es requerimientos del sistema. Eso es lo que tenemos que buscar como primera referencia para saber si podemos utilizar un software determinado en nuestra máquina. Entonces, para ello vamos a tener que analizar dos partes que tiene el sistema, cuando hablamos de requerimiento del sistema, porque es del sistema informático. El software y el hardware. Hay que necesariamente revisar si estamos en condiciones. A eso se refiere. Va a haber una estructura que tiene la máquina
de componentes tangibles, el hardware, y un conjunto de indicadores, de procedimientos, que es el software, que debe ser de cierta manera. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en claro. Cada vez que hablemos de requerimientos del sistema, perdón, vamos a estar en presencia de una búsqueda de características de software y de hardware en las máquinas. Con respecto a, yo les voy a pedir que después, estas presentaciones ya las tienen disponibles, así que profundícenlo. Hay dos tipos básicos para reconocer de requerimientos del sistema. Lo que se denominan requerimientos mínimos y lo que son los requerimientos recomendados. Esto es especialmente cuenta y es determinante en el caso del hardware. El software lo tenemos que tener sí o sí en lo que nos piden y en las condiciones que nos piden. Pero el hardware tiene esta sutileza, requerimientos mínimos y requerimientos recomendados. ¿De qué se trata esto? De lo siguiente. Si yo tomara una máquina que nunca ha funcionado o que ha sido formateada, le instalo por primera vez el sistema operativo y está prácticamente virgen, con su sistema operativo funcional, con una única aplicación, la que voy a utilizar y probar, en ese contexto de trabajo, la computadora, digamos, responde en forma satisfactoria a los usos de esa aplicación. Con el paso del tiempo, la máquina se va a ir, entre comillas, empiojando, es decir, va a haber partes que quedan sueltas, va a haber otras aplicaciones que utilizamos, vamos a empezar a jugar con varias aplicaciones funcionando en forma simultánea, y eso va generando que pierda eficacia progresivamente, y en breve tiempo, o con un proyecto que es un poquito más pesado que las pruebas preliminares, nos vamos a encontrar con que no funciona satisfactoriamente la aplicación. Por ese motivo, no es recomendable nunca trabajar con los requerimientos mínimos. Este es un estándar básico para saber, a partir de ahí puede llegar a funcionar. Tenemos que irnos a los requerimientos recomendados por el fabricante de la aplicación. ¿Por qué? Porque esto implica el uso cotidiano de la máquina y de los recursos compartidos con alguna otra aplicación. Entonces, esas limitaciones, por supuesto, la demanda de hardware va a ser mucho más importante. Una demanda mínima, por ejemplo, para un Office, para un Excel, para ser más precisos, 2003, son 128 megabytes de memoria RAM. Por supuesto, al resto hay que compartirla con esas aplicaciones y el sistema operativo. Ojo con ese detalle. Por otro lado, tenemos disponible como recomendable 256. Y yo les diría, si trabajan con planillas importantes, de orden de 33.000 filas por 50, 60 columnas, y van a necesitar por lo menos 512 megabytes de memoria RAM disponible exclusivamente para la aplicación. Entonces, fíjense cómo va cambiando, cómo es dinámico, cómo tenemos que tener consideraciones. En el caso de Revit, para proyectos simples, la versión 2011, que es una que estudié más en detalle porque estaba viendo cómo funcionaban los rendimientos, para instalada, requerimientos mínimos, 2 GB de RAM. Pero para que funcione razonablemente bien necesitamos 4. Y cuando estamos trabajando con edificios de bastante complejidad, el 4 se queda corto y ya vamos con 8. Y para un complejo edilicio, estamos necesitando 12 GB de memoria para tener toda la documentación, para que vayan y que vengan dinámicamente todo el manejo de imágenes que implique. Y por supuesto, necesitamos procesador de varios núcleos, porque hay muchas actividades que se realizan en paralelo. O sea, fíjense el impacto que genera todo esto. Bien, avancemos un poquito con un pequeño ejemplo de sobre qué tipo de componentes normalmente nos dan pautas. Nos van a hablar, nos van a requerir un cierto tipo de placa madre y de una CPU, que sería básicamente un procesador. Nos va a dar una serie de requisitos de memoria RAM, que ya lo mencioné, requisitos de espacio disponible en disco duro para que la aplicación funcione, requisitos del tipo de monitor, el adaptador del monitor. Cuando hablamos de esto, en general tiene que ver con la cantidad de píxeles que me definen la imagen, requisitos sobre unidades CD o DVD. Normalmente esto tiene que ver con la posibilidad de instalar el software desde una de esas plataformas, requisitos de tarjeta de red también, porque yo puedo necesitar una conexión de internet para validar mi licencia para bajar el programa,
requisitos de cierta tarjeta o placa gráfica. Esto especialmente cuando tenemos mucho manejo de datos, requerimos placas de gráficas importantes, requisitos de puertos como USB, serial, VGA, HDMI, esto tiene que ver con la imagen, esto tiene que ver con variedad increíble, porque es un puerto universal. Requisitos de periféricos, por ejemplo, ratones, impresora. Les doy un ejemplo, el ratón. Simplemente acá les estoy mostrando un ratón estándar, estamos acostumbrados y quedamos prosabidos. Pero la realidad es que hay mouse con 2 botones, sin ruedita, hay mouse con un solo botón, hay un montón de variedad de productos. Para trabajar, por ejemplo, con las versiones nuevas de Excel, con Revit, necesitamos tener un mouse de estas características. Fíjense que este mouse debe tener la ruedita y los 2 botones, si no, no podemos sacarle el jugo correspondiente. En algunas aplicaciones funciona, en el caso de Excel, en Revit no podemos utilizar la aplicación si no tenemos el hardware correspondiente. Otro elemento es a considerar ya en la otra mirada. Acuérdense, en el sistema teníamos, por un lado, software, por el otro lado, hardware. Bueno, sistemas operativos, un tipo de sistema operativo determinado. Un ejemplo típico es, Revit no funciona en un entorno de Apple. O sea que si tenemos Mojave, por dar un ejemplo, como sistema operativo, no podemos usar Revit directamente. Hay algunas opciones y alternancias y algunos trucos como para poder salir adelante. Ya lo he contestado en privado y está en la parte de chat, en la parte de el blog de comentarios, el foro, he puesto los comentarios y he puesto la descripción de lo que tienen que hacer. Hay 3 o 4 caminos posibles, pero es una realidad. Requisitos de aplicaciones específicas instaladas, requisitos de ciertas aplicaciones no instaladas, qué loco, ¿no? Hay aplicaciones que entran en conflicto por usos de gestión, por la gestión que hace cada uno de ellos, por lo cual, si tenemos una, no podemos tener la otra, otras que tienen que estar porque si no, no funcionan, consideraciones de cómo debemos, de alguna manera, configurar el sistema operativo para que esté disponible, requisitos de controladores y de APIs, ahí les doy un detallecito, un truquito para que vean sobre de qué se trata, que son procedimientos que tienen que poder hacerse, requisitos de actualizaciones en el software, por ejemplo, un ejemplo típico es, esta aplicación funciona con sistema operativo Windows XP Service Pack 3. Si no tenemos el paquete de actualización, el tercer paquete de actualización, no funciona la aplicación, porque hay componentes del sistema operativo, en general drivers y otras herramientas, que hacen que no funcione. Y en fin, como verán, tiene muchas y muy complejas aristas. Los plugins, que son pequeños programitas que añaden funcionalidad a las herramientas y que cuentan con ellas las aplicaciones para su funcionamiento, el ejemplo típico del tener Flash, que es una herramienta que permite mejor manejo de imagen, en fin, muchos elementos dando vuelta. Entonces, veamos, otra cosa importante a tener en cuenta es que uno se empieza a quemar la cabeza cuando agarra y empieza a consultar bibliografía. Históricamente, a partir de la década del 90, estaba muy de moda, revistas como PC Magazine, PC User, eran revistas que aparecían cada mes, 2 meses, con novedades, pruebas de equipos, pruebas de software, etc. Hoy por hoy está muy difundido y es muy común el uso de páginas web en las cuales, y es más, muchos videos de YouTube que prueban un cierto teléfono, lo comparan, hacen análisis entre el bueno y el trucho, etc. Hay un montón de circunstancias. En esos momentos, ¿qué ocurre? Hay una persona, un analista, un especialista que analiza y nos presenta una situación de uso. Entonces vamos a encontrar seguramente siempre discrepancias entre los distintos especialistas. ¿Por qué? Porque hay aspectos que son claves. Por ejemplo, la palabra clave buen funcionamiento es muy subjetiva. Entonces, lo que para una persona es buen funcionamiento y hace que con una memoria RAM de 512, que es pequeñita, funcione la aplicación sin problemas, para otros no es un funcionamiento adecuado con 512 y necesita 1 GB para que funcione razonablemente bien. ¿Por qué? Porque ese buen funcionamiento, esa racionalidad, tiene muchas subjetividades. Entonces, hay gente que va a probar la máquina con el hardware específico, el software específico, la aplicación y punto. Y otra que va a estar interactuando con otras aplicaciones, porque entiende que el buen funcionamiento tiene que ver con eso, que es un criterio razonable y que yo
comparto. Entonces, ese buen funcionamiento hace que las demandas de recursos sean diferentes. Siempre cuando tenemos dudas respecto de este asesoramiento de alguna manera de los especialistas, yo les recomendaría que siempre vayan sobre los valores más altos, porque son los que van a reflejar nuestro funcionamiento cotidiano. Bien, voy a borrar un poquitito los contenidos que hemos generado para pasar a la pantalla siguiente. Aquí lo que les estoy mostrando es un simple y sencillo ejemplo de algún software genérico que elegí, que armé para mostrar requerimientos de sistema. Ejemplos. Sistema operativo Windows XP. Debe tener instalado Flash Player 9 o superior. Debe tener instalada máquina virtual Java 1.6 o superior. Estos básicamente son requerimientos de software. Acá le pongo, por ejemplo, un ejemplo de requerimientos de hardware del mismo estilo, sencillo, tranquilo. Un procesador Pentium 4 de 1 GHz con 256 KB de memoria caché o superior, máquina de principio de siglo. 256 MB RAM de memoria SD-RAM expandible a 1 GB, un disco duro ATA de 100 GB con disponibilidad de 100 GB y una capacidad de 7200 revoluciones por minuto. Fíjense, velocidad de acceso a la información, velocidad de giro de los discos, floppy disk, etc. Diferentes cosas. Entonces, fíjense características técnicas que debemos satisfacer. Acá tenemos algún otro ejemplo. Un ejemplo de hardware, requerimiento de hardware, de un juego del año 2015. Ya nos pide un procesador Core 2 Q6600 de 2,4 GHz o el producto de la competencia equivalente. En realidad es este o superiores. Memoria RAM disponible, tener 4 GB de memoria RAM, disponer de 65 GB de espacio libre en el disco. Muchas veces este espacio libre implica no solo tenerlo instalado, sino que momentáneamente esté libre para estar generando intercambio de información entre la memoria RAM y la memoria sólida que estamos usando como soporte, que puede ser desde un pendrive, un disco de estado sólido o un disco convencional. Hay muchísimas opciones. Bueno, y después aceleradores gráficos, fíjense, placas de sonido, en fin. No creo que valga la pena profundizar, pero simplemente ver para que se vayan comenzando a familiarizar con nombres y circunstancias. Acá lo que tengo es un conjunto de requisitos mínimos que nos exige Office 2016 Professional Plus. Una CPU por 86 de 1 GHz, básicamente una máquina muy básica, que puede ser 32 o 64 GB, esto es principio del siglo, pero EPA. Fíjense, acá nos está pidiendo recursos 2 GB de RAM, 3 GB en disco rígido disponible, una resolución de pantalla de 1280 x 800, por supuesto la versión 2016, gráficos compatibles con DirectX 10, Windows 7, Servipack 1 superior. Fíjense que en principio uno podría pensar, acá tenemos requerimientos de hardware y de software. Pues yo, si con 2 GB de RAM, yo podría decir, bueno, puede ser Windows XP. ¿Por qué? Porque Windows XP, el gran límite, lo que restringió su uso hacia el futuro, porque era realmente un sistemita bastante interesante y eficiente, era la limitación que cuando se desarrolló se pensaba que 2 GB de memoria RAM era una locura impresionante, y hoy nos quedamos totalmente cortos. Entonces, ese fue uno de los limitantes. En principio, por los requerimientos de hardware, yo había podido decir, pues tal vez se puede usar Windows XP, pero lo que ocurrió es que lo siguiente, necesitamos Windows 7 superior porque utiliza componentes del sistema operativo, drivers u otros elementos que no están disponibles en la versión XP. Nos están quedando 10 minutitos, así que vamos bien en nuestro plan de clases de hoy. Después que terminemos estos 10 minutitos, denme unos minutitos, 5 minutitos, no más que esto. ¿Por qué motivo? Porque tengo que grabar esta parte de la clase para continuar con el segundo bloque. Decías, Gabo. Sí, acá Juan Cruz, Mónica y yo le respondimos lo mismo, te íbamos a consultar a vos. Pregunta si es mejor un procesador Intel o una AMD para la gente que está queriendo adquirir un equipo ahora. Hoy te conviene AMD. Es más barato y tecnológicamente los últimos productos realmente son superiores a los de Intel. Igual, la realidad es que no hay una diferencia abismal, hay una equivalencia. Esos rendimientos realmente se van a encontrar
en las grandes computadoras. Una computadora con las características hoy para ingeniería, tranquilamente con un Intel Core i5 de quinta generación, no tiene ningún tipo de problema. Ya con eso se puede manejar bien, disponer de entre 8 y 12 megabytes de RAM, andan bien. Pero la realidad es que, bueno, hoy por hoy es mejor una AMD. Se ha quedado un poquitito Intel, se está atrasando. Tiene que ver más con la eficiencia que ha logrado AMD en sus planes de negocio, más que otra cosa, que le ha permitido disponer de muy buen número para investigación y desarrollo, y los últimos productos han sido bastante interesantes. Acá lo que les estoy mostrando es, a priori, el conjunto de instrucciones que se corresponden con Revit 2020. Lo capturé, lo puse, lo tiré como para irnos familiarizando. Fíjense la cantidad de aspectos que se deben tener en cuenta. Fíjense, primer punto, necesitamos un procesador de varios núcleos. Luego, 8 RAM de mínimo estamos hablando, ¿eh? 8 RAM de mínimo para trabajar, o sea que lo recomendable serían 12. Una placa de manejo de resolución de video de 1280 por 1024 como mínimo, pantalla de ultra alta definición, adaptador de pantalla de 24 bits, compatible con DirecTV. Realmente, bueno, esto es una anécdota, estamos presentándolo, pero fíjense, este es un programa que es determinante al momento de elegir la computadora que vamos a comprar. Es quien maneja y quien manda en la toma de decisiones de los componentes. La cuestión es, puede uno apuntar a una versión más básica de Revit, después Mónica en su momento les contará, pero a partir de la versión 2011 se puede comenzar a trabajar. Es más trabajoso, tiene algunas dificultades, pero requiere, por supuesto, de recursos importantes igualmente. Bien, avancemos un poquitito más. Esta dirección de correo, no voy a hacer clic en este momento, voy a intentar salir de mi pantalla para... Perdón, ¿le puedo hacer una consulta respecto a lo que dijo recién? Sí, Recién estaba nombrando el Revit 2020, los requisitos mínimos, y vi que son bastantes. Justamente cuando yo lo estaba descargando tenía esa duda porque ofrece varios años para descargar. ¿Cuál es el que recomiendan en cuanto a poner en la balanza, en cuanto a prestaciones y requisitos? si yo tuviera que tomar la decisión, yo te diría que con un 2018, 2019, desde el punto de vista operativo estás perfecto. No hay tantas diferencias. Lo ideal es, nosotros en las máquinas de la facultad tenemos la versión 2019, con lo cual si bajás la misma aplicación no vas a tener que estar migrando los formatos al momento de grabar los archivos para poder abrirlos en el aula presencial. Entonces, ese es mi parámetro para decirte es mejor 2019 que 2020 o 2018. Nada más. No hay diferencias tan drásticas como en versiones más viejas como 2011. Creo que el ideal es 2014 o 2015 para trabajar. El 2011 vas a estar muy acotado y limitado. Pero bueno, si la máquina no lo permite, es un recurso con el que contarías. Dime, Mónica, Ok. que se les No, no, PC. no, está bien. Está bien lo que dijiste. Sí, un 2018-2019 va a andar bárbaro. Los que el 2011, 12, 13 y 14 eran también para 32 bits. No me Claro. acuerdo si el El 15 no 15 me yo creo que es acuerdo. 64 bits. Entonces, para aquellas personas que tienen Claro. máquinas con 64 bits, no tienen dificultades en ir avanzando y mejorando, pero que tienen 32 bits tienen una limitación que es importante. Ya vamos a ver de qué se trata. Voy a volver a compartir pantalla. Dale, fíjate bien en la página de Autodesk, ahí al lado de cada versión te dice claramente qué es lo básico y qué es lo recomendado, y en función de eso, elegí. Bueno, lo que están viendo ustedes en la pantalla hoy, fíjense que es lo siguiente. Yo debería haber hecho doble clic, que hoy tuve algunas dificultades, y para facilitarlo, como ya tengo abierto el link, directamente abrí el link que me quedó del curso anterior. Tenemos una página de la facultad en la cual tenemos acceso a los proveedores de software. Yo me voy a centrar en Microsoft, pero tienen acá las condiciones para instalar Zoom, MATLAB, Autodesk, LabVIEW, antivirus, algunos antivirus y Microsoft. Entonces yo voy a hacer clic en Microsoft, voy a ingresar y fíjense que ustedes van a encontrar la descripción de lo que tienen que hacer
para poder instalar en forma gratuita una versión de Office y otro material de Microsoft correspondiente a esta empresa, Microsoft. Cosas importantes. Es muy importante que utilicen para registrarse previo a la instalación. Ustedes se registran en general en las plataformas de los proveedores de software y lo hacen con el mail institucional de la universidad, que tiene más o menos la forma que les cuento. Su usuario siga @est.utn.frba.edu.ar. Esa estructura, s.utn.edu.ar, es el que los habilita a tener acceso gratuito por lo menos al paquete de Microsoft Office. Tienen que hacerlo antes de instalar el software porque les va a requerir que se registren y entonces ustedes ya deben estar registrados en la base de datos de Microsoft. Entonces, es importante que revisen, que lean con atención, que aprendan la importancia de leer el manual de la licuadora antes de encender la licuadora para ver cuáles son las contradicciones y problemas. Cualquier utilitario tiene un manual, un conjunto de instrucciones previas. Acá lo estaríamos viendo. Este serían los conjuntos de pasos a seguir y el software que ustedes tienen disponible, al que acceden y con las prestaciones que tienen. Entonces, tómense el trabajo, revísenlo, léanlo, y de esa manera manéjense para la instalación del software. Con paciencia, es un aprendizaje, al principio nos va a costar un montón, después se van a ir familiarizando y van a poder ir tranquilamente recorriendo todos estos contenidos. Me están quedando 2 minutos, así que voy a intentar terminar esta presentación para arrancar ya con la próxima parte. Acá lo que tenemos es el perfil de herramientas, de aplicaciones que requiere como mínimo un estudiante de ingeniería civil. Un sistema operativo de 32 o 64 bits, esto condiciona, por supuesto, porque si es 32 bits van a tener que ir a una versión de Revit viejita. Un programa de descompresión de archivos que tienen que saber usar, archivos de navegadores web como Mozilla, Firefox o cualquiera. Yo les pongo un ejemplo como para que ustedes pongan en el buscador del explorador de Internet esa descripción y empiecen a ver qué programas, qué alternativas hay, porque hay muchísima variedad. Un paquete de oficina, Office o similar, que tenga procesador de palabra, planilla de cálculo, presentador de diapositivas y base de datos. ¿Por qué motivo? Porque en general necesitamos de estos recursos en algún momento de la carrera. Alguna herramienta, generalmente van a tener el paquete, vean si el paquete Office gratuito cumple con estas expectativas o tendrán que buscar otro. Diseño asistido por computadora, AutoCAD, Revit, similar, tendrán que ver qué hay y qué decisión toman. Tengan en cuenta las versiones gratuitas por uso de estudiantes por 3 años que hay disponibles. Un programa de diagramas Gantt, camino crítico, similar. Sistema de cómputo numérico como lenguaje de programación, que puede ser MATCAD, MATLAB, MATStudio, que es de distribución gratuita. Programas para crear tipos gráficos y diagramas, tipo Visio similar. Programas de cálculo de estructura del estilo Pplan, RAM, etc. Hay muchos. Nosotros habitualmente, cuando estamos en las cursadas presenciales, decimos revisen la máquina, porque en nuestras máquinas del aula informática, del laboratorio informático, pueden explorar un poquitito y mirar qué tienen las máquinas. Ahora lo que le vamos a pedir es que lo que hagan es googlear programas de cálculo estructural como para ir viendo qué hay y qué requerimientos tienen. Respecto de ejemplos, con la misma, les cuento y vamos a retomar en la presentación sobre la misma pantalla que habíamos quedado, que era un ejemplo de condiciones o requerimientos del sistema que pide una aplicación SolidAge. Es un producto de Siemens muy interesante, muy piola, porque realmente es un poquito mejor que AutoCAD, pero esta mejoría, esta ventaja, tiene que ver con el aspecto mecánico. Entonces, para ciertas ingenierías como ingeniería mecánica o ingeniería industrial, es un producto recomendable por encima de AutoCAD. No es el caso para la ingeniería civil. Pero me quiero detener en esta secuencia, porque dentro de lo que viene en el bloque de referencia de estos requerimientos del sistema, fíjense que tenemos por acá, por un lado, los elementos que se corresponden con el diseño asistido por computadora. Dame un segundo que no estoy viendo si me estoy viendo, no me estoy viendo. Ahí vamos. No estaría compartiendo pantalla, me parece. Así que ahí está.
me había fallado, me olvidé de pulsar un plus, con lo cual estaba hablando con respecto a alguna de las pantallas, pero no estaban viéndome. Ahora espero que sí. Bien, por eso la importancia, tenemos muchos detalles para tener en cuenta durante las conferencias, con lo cual es complejo el seguimiento para una sola persona, hacer el seguimiento del chat, por las limitaciones que les estaba contando respecto a la publicación a posteriori. Bien, en este caso, nosotros lo que estábamos viendo, la edición para estudiantes de Solid Age, que es de distribución gratuita, acá lo que hago es un detalle de la parte que me interesa marcarles. Fíjense que tiene que ver con toda la parte de lo que me da, lo que provee, pero de la parte de requisitos específicamente que me interesa marcar. Fíjense que habla de varios sistemas, un sistema operativo, algunas opciones, pero fíjense que paradójicamente trabaja con Windows XP, trabaja con Windows Vista, por supuesto trabaja con Windows 10 porque lo he probado en ese contexto, pero no funciona con Windows 7. Tiene versiones para 32 y 64 bits, requiere 1 GB de memoria RAM, recomendable 2 GB, o sea, básicamente, salvo para aprenderlo y arrancar, en 1 GB, en cuanto empezamos a modelar, nos quedamos sin margen de maniobra. Cuando salimos de un cubito o una figura geométrica simple, nos empezamos a meter en piezas un poquito más sofisticadas, sin 2 GB no vamos a ningún lado. Pero ven, este tipo de detalles es importante que nosotros prestemos atención. Acá lo que estoy mostrando ya para terminar, un análisis comparativo de algunos requerimientos de sistema de una versión de Excel que ya les había anticipado. Fíjense lo poquito que nos pide, pero tengan en cuenta que esto lo que requiere, 128 MB de memoria RAM o superior, requiere para funcionar Excel. Pero además necesitamos el paquete disponible para el sistema operativo. O sea que cuando analizamos la disponibilidad, tenemos que tener en cuenta lo que requiere el sistema operativo. Ojo con esos detalles que a veces son determinantes. Hay que analizar si esta es solo de la aplicación o incluye también el sistema operativo funcionando. En fin, hay que prestar atención a esos pequeños detalles. Esta puntualmente es específica de la planilla de cálculo. Entonces, fíjense que en realidad, bueno, muy escueto igual, un procesador del siglo pasado, 128 MB de memoria RAM, 260 MB de memoria en disco rígido, 400 la versión profesional. En estos casos la diferencia es que esta tiene la parte de Access, que es la base de datos, una pantalla de 800 por 600, muy viejita. Este sería el entorno de trabajo, que es parecido al de bastantes aplicaciones de distro gratuitas. Acá tendríamos una versión ya bastante más importante de los requerimientos en algunos aspectos, 256 MB de memoria RAM como mínimo para la versión 2016, fíjense los comparativos, un disco 1,5 GB de disponibilidad en disco duro, un monitor más preciso, con mejor resolución, 1024, y este sería el entorno de trabajo. Ahora les voy a mostrar una cosa para que vean la importancia de analizar. Acá les estoy presentando Spreadjet 9.1 del año 2015, de un paquete Office de origen chino, WPS. Los requerimientos que tiene son los mismos que del Office 2003. El entorno de trabajo es el mismo que el 2015, totalmente compatible con la funcionalidad, con las funciones y los paquetes más. Si ustedes tienen instalados las dos aplicaciones, la versión nueva y la versión vieja, y por disponibilidad de espacio, supongamos que estamos trabajando con base de datos, con Revit, con un montón de recursos y necesitamos optimizar el uso, ustedes abren esta herramienta, pero si tienen instalado el paquete Office de Microsoft, hasta toma herramientas que están disponibles en la otra herramienta. Es una cosa de locos esta aplicación. Lo concreto es que demanda muchísimos recursos, es gratuito, si están en condiciones de bancarse la publicidad. Si no, van a ir por una versión paga, que es muchísimo más barata que la de Microsoft, y pueden acceder a la misma sin ningún tipo de dificultades. Bien, avancemos un poquitín más, estaban mirando el chat, vamos bien. Esto tiene disponibilidad para todas las plataformas, que es una cosa importante, multilenguaje, multi-entorno de trabajo, o sea que ustedes pueden personalizar el escritorio de trabajo. Y con esto hemos concluido con este primer bloquecito que tiene que ver con
qué aspectos hay que mirar para la toma de decisiones. Ahora nos vamos a centrar un poquito ya, nos vamos a meter en específico en el uso de los sistemas operativos, los hardware, los software, en síntesis, qué es un sistema informático, cuáles son las partes principales, por supuesto que de modo conceptual, cosa de no complicarle la vida a ustedes. La idea es que tengan ideas sencillas y simples que les permitan entender cómo funciona el sistema informático como un todo. Lo primero que tendríamos que hacer es definir qué es la informática. La materia tiene el nombre Fundamentos de Informática, así que es una ciencia, y se ocupa de estudiar el tratamiento racional y automatizado de los datos para transformarlos en información. ¿Una computadora qué es? Es básicamente, y acá hay una palabra que es determinante, porque yo les he propuesto que lean, que revisen material respecto a historia, hay unos videos de historia de la informática, hay un material documental en una presentación muy simple que les he mostrado, que hay pascalinas, que son ciertos aparatos mecánicos que pueden procesar datos y lo transforman en información. Una calculadora mecánica hace eso, una regla de cálculo también. La diferencia con la computadora fundamentalmente es que es una máquina electrónica. La palabra electrónica es determinante al momento de definir una computadora respecto a otros artilugios o maravillas de las que estamos acostumbrados a encontrarnos por los inventores. Entonces, es clave. Tiene que ver con el lenguaje binario, tiene que ver con el uso de la electricidad como soporte físico, en fin. Veamos qué es un sistema. Un sistema, si vamos a hablar de un sistema informático, es bueno saber lo que es un sistema y lo que es la informática. Entonces, un sistema, un conjunto, es un conjunto de partes que tienen componentes distintos, diferenciados, que están vinculados con un objetivo en común. Básicamente hay una estructura de entrada, proceso, salida, en la mayoría de los sistemas la podemos reconocer fácilmente, y nos vamos a meter en lo que sería un sistema de computación o un sistema informático para hablar con más propiedad. Un sistema informático, un sistema de computación está compuesto de 4 elementos: el hardware, el software, el recurso humano y el tiempo. Por supuesto, toda clasificación que nosotros pongamos en evidencia es limitada, es restrictiva y está puesta con una intencionalidad. En nuestro caso, que sea lo más simple posible para entender el funcionamiento. Por ello, al hardware lo puedo agrupar en periféricos de entrada, unidad central de procesamiento y periféricos de salida. Por supuesto, hay un montón de grises dando vuelta que empiojarían mucho la idea fuerza con la cual quiero contarles esto para que entiendan de qué se trata un sistema informático. Respecto del software, podríamos hablar de 3 grupos de software. Software son las instrucciones, los elementos no tangibles. Entonces teníamos el firmware, los sistemas operativos y las aplicaciones. Ya vamos a ver de qué se trata esto. El recurso humano, que es la gente involucrada, en realidad, si hablamos en forma genérica, en todo el proceso, desde el diseño, fabricación y uso del sistema informático. Nosotros limitémonos al usuario, básicamente, y luego tenemos una variable que generalmente no es considerada, no se le da la importancia que tiene y que es muy particular. Fíjense lo siguiente. El hardware se puede mejorar, compramos máquinas nuevas, se pueden agregar más máquinas para trabajar, el software se puede desarrollar nuevo software, recursos humanos podemos capacitarlos, podemos aumentar la cantidad de gente trabajando, con lo cual, si no estamos llegando para cumplir un objetivo, podemos trabajar en el refuerzo de estos aspectos del sistema. Pero el tiempo es el único componente del sistema de computación que únicamente podemos medirlo. Es, al igual que en todos los sistemas de producción, especialmente en las obras, que generan atolladeros insalvables que hacen que las obras, los desarrollos se retrasen, porque no podemos cumplir con los objetivos previstos en los planes. Entonces, claramente, solo podemos medir el paso del tiempo y es nuestro elemento determinante a la hora de cumplir con los objetivos. Bien, dicho esto, voy a salir un poquitín de esta presentación, vamos a seguir avanzando y nos vamos a ir metiendo en
Acá lo que estamos intentando representar es una estructura que me vincula, me relaciona a los diferentes componentes del sistema informático, y acá nos metemos en un elemento que es clave, muy importante, que es el esquema funcional de una computadora desarrollado a fines de los 40, principios de los 50 del siglo pasado por von Neumann. Fíjense que esta estructura tan simple y sencilla que definió por primera vez lo que era una computadora, sigue sólido después de tantos años, con lo cual nos muestra la validez que tiene este modelo. Por ello, básicamente, fíjense, tomé como punto de partida para sistema, definí sistema como entrada, proceso y salida de cosas. En cualquier sistema en general ocurre, en el sistema informático también. Y acá vamos a tratar de ir encontrando algunos roles. Nosotros tenemos, por un lado, los dispositivos de entrada. Los dispositivos de entrada, como principal función, tienen convertir los datos comprensibles para el ser humano en datos comprensibles para la computadora. De la misma manera, y en el otro extremo del sistema, tenemos los dispositivos de salida, donde el rol es semejante y transforma la información compatible o comprensible por una computadora en información. Acá estamos hablando de datos, hay un proceso que los transforma, aparece algo nuevo, que es la información, que es la que nos permite la toma de decisiones. Y el dispositivo de salida lo que hace es traducirlo a un lenguaje comprensible para el ser humano que tiene que tomar decisiones. En el medio tenemos la unidad central de procesamiento, que no es ni más ni menos que transforma estos datos en información. ¿Cómo lo hace? Bueno, primero veamos cuáles son los componentes que tenemos en los mismos. La unidad aritmético-lógica, la unidad central de procesamiento, la memoria central de la computadora, y interaccionando, pero fuera de este núcleo, las memorias auxiliares. ¿Qué son? Bueno, la unidad de control básicamente es el núcleo que gestiona y responsable del control del sistema. En la práctica, esta unidad central de procesamiento es el procesador de la computadora. La memoria central de la computadora es lo que nosotros llamamos la memoria RAM, la memoria random, la memoria de acceso aleatorio, que es una memoria de tipo electrónica que mientras fluye corriente por la misma manipula datos a altas velocidades, velocidad de desplazamiento de los electrónicos, de los electrones, y después tenemos las memorias auxiliares estrechamente vinculadas que tienen niveles de velocidad muy inferiores porque son elementos mecánicos, es donde almacenamos la información. Acá la memoria RAM, este sería un disco rígido. Hoy, por suerte, disponemos de estructuras, de materiales, por ejemplo, los discos de estado sólido, que tienen respuestas muy semejantes a la de una memoria RAM. Con lo cual, esto es una muy buena noticia porque agiliza mucho la respuesta de una computadora. Acá estamos hablando de velocidades comparables, las diferencias, digamos, si yo tuviera que hacer un análisis rústico para indicar los niveles de velocidad, acá estaríamos hablando de velocidades próximas a la velocidad de la luz, y acá estaríamos en velocidades próximas a la velocidad del sonido, para que vean la diferencia abrumadora que hay. No quiero decir que sean del orden, estoy haciendo una analogía para mostrar la diferencia de velocidades que estamos manejando entre los dispositivos mecánicos y los dispositivos electrónicos. Por eso la importancia de la irrupción de la nanotecnología en la informática es brutal, porque ha permitido el desarrollo de unidades de memoria como los simplemente USB, que son de tipo de estado sólido, que tienen una respuesta muchísimo mejor, muy superior en cuanto a tiempos que respecto a los discos rígidos tradicionales. Dicho esto, tratemos de entender cómo funciona esta estructura. Cuando yo ingreso un número, por acá, por ejemplo, y le doy Enter, al darle Enter, mientras estoy tipeando y escribiendo, está en una memoria auxiliar del dispositivo de entrada. Al dar Enter, anoticio a la unidad de control de la existencia de esto, y esta unidad que se ocupa de gestionar y asignarle un espacio de memoria en la computadora donde guardamos ese número 7. Ingresemos un número 8, por ejemplo. Entonces, cuando le damos Enter, de nuevo, en otra posición de memoria que asigna y determina la unidad de control, guardamos estos dos datos. Luego ingresa un signo más, por ejemplo, con un Enter,
con lo cual estamos indicando el tipo de operación que queremos realizar. En ese caso, al detectar que es una operación aritmética, ¿qué hace la unidad de control? Le informa a la unidad aritmético-lógica que, esto es, consecuencia de esto, que debe tomar en una cierta posición de memoria, por ejemplo, en la posición 324, su contenido, que es el 7, y en la posición 823, que tiene el 8, tomar esos dos números, aplicar el principio de adición, sumar, y ese resultado, 7 y 7, 14, serían este número 15, que sería el resultado, una vez que lo obtiene, guardarlo en otra posición de memoria. Cuando finaliza esto, la unidad aritmético-lógica notifica a la unidad de control que el resultado está. En ese momento, ella contacta al dispositivo de salida y le indica dónde tiene que ir a buscar el contenido que irá a buscarlo. Este que está por acá, voy a cambiar de color porque ya el verde se me puso complicadito, vamos a volver por un azulcito. Este contenido lo toma y lo presenta en el dispositivo de salida, lo traduce a un lenguaje compatible con el ser humano y muestra el resultado, que en este caso sería 15 en la pantalla, y con este valor nosotros tomamos una determinación. Este es el principio de funcionamiento de una computadora. Esto es lo que hacemos permanentemente con una computadora en todo momento. Tan simple como esto. Ahora lo que voy a mostrarles es rápidamente hardware, periféricos, y vamos a tratar de reconocer estas partes componentes en las máquinas. Esto no tiene más sentido que mostrarles distintos aspectos y centrarnos en una unidad funcional que no es de lo más moderna, pero que tiene la ventaja conceptual de permitirnos identificar con claridad esas estructuras que yo les había contado que tratábamos de representar en la clasificación. Unidades de salida de información, unidades de entrada de información, unidades de almacenamiento de información, estas son las memorias auxiliares, una fuente de potencia, que nunca es mencionada, pero es parte importante porque es la que transforma la corriente alterna en corriente continua para que la computadora funcione, los dispositivos de conexión con otras computadoras, la interconexión entre computadoras o otros equipamientos, el módem. Y acá tenemos ya la placa madre, que sería nuestra unidad central de procesamiento, donde tendríamos los slots. Básicamente una placa madre es una gran zapatilla con un montón de enchufes, donde conectamos todas las cosas diferentes. Y, por supuesto, tenemos un montón de elementos que son parte de, como el procesador. Acá tendríamos entonces el procesador, por un lado. A esto que estaríamos viendo serían la memoria RAM, las placas de expansión donde se insertan, por ejemplo, los controladores de video. En fin, hay una serie de elementos que ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar esto un poquitito, le vamos a dar Enter y podemos empezar a ver en imágenes, por lo menos para reconocerlo. Este es un procesador, este es el slot del procesador que está en la placa madre. Esto es una placa de video que estaríamos insertando también. Esto normalmente tiene un cable conector con la placa madre y después tiene conectores. ¿Para qué? Para que salga la imagen de video. ¿Qué más tenemos por acá? Ahí tenemos una imagen de la memoria RAM de la computadora que estaríamos colocando. No hay gran diferencia entre estas imágenes, no es un gran aporte. Y acá tenemos un gran aporte. Esta cinta que yo estoy mostrando acá, que me conecta, por ejemplo, entre este puerto ATA y una unidad de almacenamiento óptico, es clave para que ustedes entiendan un concepto que está escondido y delante nuestro en todo momento. Estos cables, si nosotros lo analizamos, pueden tener 32 conexiones. Esto define que una computadora sea de 32 bits. 32 cablecitos. Piensen que en un instante, si yo sacara una fotografía, pensemos en una gran autopista en la que todos los autos van a la misma velocidad y estamos en un momento, contamos la cantidad de vehículos que pasan por acá. Tenemos 32 carriles. Las otras computadoras, las más modernas, actualmente tienen 64 bits. Entonces, fíjense que la cantidad de información que podemos hacer transitar entre los diferentes componentes de las máquinas, de las computadoras, es impresionante. Y de esto tiene que ver el rendimiento de la nueva generación de computadoras. Bien, avancemos un poquitito más.
Ahora les voy a mostrar imágenes reales para ver ese vínculo físico que hay entre una placa madre, por supuesto, no es muy nueva, es bastante viejita, solo que me gustó el esquema porque puedo vincular fácilmente mi placa madre con un disco rígido para que lo vean. Acá lo tenemos con una disquetera, acá tenemos un mouse. Si prestan atención, fíjense que cuando sacamos las fotos hicimos trampa y enchufamos en el mismo puerto viejito, hace muchos años. Este es el puerto del mouse y este es el puerto del teclado. Fíjense que enchufamos en el mismo lugar. Ahí le erramos, pero bueno, ya está. Pero fíjense qué detalles. Acá tenemos la placa madre con la conexión de tipo VGA, con un viejo monitor. Acá tenemos instalada la placa madre dentro de una torre, que es el lugar físico donde se van estableciendo conexiones. Acá tenemos la fuente en la parte inferior. Acá se ven todos los puertos, estos son los puertos Ocelot, donde va la memoria RAM. En fin, la idea es que veamos de qué estamos hablando a grandes rasgos. Ahora viene un tema que no es menor, que tiene que ver con redes informáticas, que es lo que estamos usando permanentemente. Hoy una computadora aislada ya no existe. Estamos en esta multiconferencia implica el uso de una conexión entre más de 30 computadoras. Entonces, fíjense qué loco, ¿no? Las redes son la clave de nuestro mundo actual. ¿Y qué es una red informática? No es ni más ni menos que un sistema interconectado de muchos sistemas informáticos, funcionando y compartiendo datos e información. Ni más ni menos. ¿Cómo lo podemos clasificar? Rápidamente, siempre podemos elegir métodos, modos. Yo elegí estas clasificaciones por su tamaño, por la tecnología para establecer los vínculos y otras por la topología, que sería una estructura funcional de la red. Pero básicamente podemos hablar de esta estructura de redes a grandes rasgos. Tendríamos las redes por tamaño, redes LAN, redes MAN y redes WAN. Si ustedes prestan atención en mi bibliografía previa, este año decidí incorporar la red de área metropolitana. Antes yo la dividía en dos grupos, redes LAN y redes WAN nada más, pero han crecido tanto las redes de área local y las redes hogareñas, que he repensado el tema y realmente entiendo que es más preciso hablar hoy de estas tres redes en lugar de genéricamente de dos redes. Las redes de área local, las redes de área metropolitana y las redes de área extensa. Este es un híbrido intermedio, pero creo que vale la pena incorporarlo, por eso la adquisición este año. Por otro lado, en función de la tecnología que utilizamos para establecer las conexiones, tenemos medios guiados y medios no guiados. Y tiene que ver cómo hacemos la conexión. Bien, avancemos un poquito más. Por tamaño, las redes LAN, que serían las redes de área local, hoy incluyen una vivienda, un ciber, café, un locutorio, un edificio. Este tipo de esas redes que se establecen dentro de una vivienda y que tienen varios tipos de soporte. Fíjense, voy a aprovechar a volver para atrás para hablar de medios guiados y no guiados. Estas redes pueden tener redes medios guiados o medios no guiados de conexión, ya vamos a ver de qué se tratan. Tendríamos las redes MAN, que son las redes de área metropolitana, ejemplos típicos, Campus y Medrano. Hoy, este año, la incorporaría dentro de estas redes metropolitanas por la cantidad de información que manejan. En general, las grandes bibliotecas tienen redes de este estilo. La idea es que hay muchas redes hay muchas redes LAN dentro de una red MAN funcionando. Entonces, fíjense que por nosotros tendríamos una red LAN en el laboratorio de civil, el aula 238, otra en el aula 236. Esas dos combinadas con el departamento de ingeniería civil, con una pequeña red MAN, que a su vez está interconectada a través de un servidor, con una red que es la red de laboratorios de informática, de otras carreras, en fin, estas estructuras generan una gran telaraña. Bien, nos quedarían por último las redes WAN, o redes de área extensa, que abarcan superficies e involucran a jugadores a nivel país, a nivel región, que generalmente tienen como soporte, como herramientas de conexión, las redes telefónicas,
las redes satelitales, microondas, fibra óptica, en fin. Esta sería la clasificación en función del tamaño de la red. En función de la tecnología que utilizan, básicamente, cuando hablamos de medios guiados, son aquellos que establecen conexiones físicamente entre computadoras. Ejemplo, un par trenzado, cable coaxial, fibra óptica. Hay un medio material que establece la conexión. Por supuesto, los medios no guiados son aquellos donde hay un emisor que transmite indistintamente en todas las direcciones y receptores que se ocupan de recibirlo. Ejemplo típico, Wi-Fi, Bluetooth. Esas serían las que habitualmente, que seguramente encontramos dentro de una red LAN de área local, en casa. Nosotros en una red de área local compartimos la señal de Netflix, la señal de la impresora, y muchos recursos, y tenemos partes que pueden ser medios guiados, cableado, y redes no guiadas, y a través, por ejemplo, de nuestro servidor de cable y de servicios de Internet, estamos interconectados a través de un medio guiado con Internet. Nos conectamos con otras redes. Entonces, fíjense cómo entra a jugar este tipo de cosas. En fin, componentes de una red informática. Básicamente tenemos, desde el punto de vista físico, porque en realidad hay componentes de software y de hardware que están involucrados. Acá esto tendría que permutar la secuencia de las transparencias. Lo voy a hacer, me voy a ir a una más. Entonces, los elementos que componen la red informática son hardware y software, que son específicos. Entonces, tendríamos, primero, elementos como un módem, que son propios, y computadoras que se ocupan de la gestión, enrutadores que tienen que ver con los componentes físicos, y toda una serie de software que tiene por misión todo lo que es convertir los protocolos propios de cada sistema a los protocolos de comunicaciones. Hay un montón de software. Ahora voy a volver, para que todas las máquinas hablen el mismo idioma, voy a volver sobre los elementos físicos, que serían los servidores, los clientes o estaciones de trabajo y los medios de transmisión, que serían los elementos que podemos identificar como componentes o partes de la red. Entonces, los servidores son computadoras que se ocupan de gestionar. Su único objetivo es la gestión del proceso de flujo de datos y atender a las computadoras. Los clientes o estaciones de trabajo son aquellos que se valen de esa red para establecer sus actividades. Y los medios de transmisión tienen que ver con el cableado o las ondas electromagnéticas, lo que fuere. Entonces, tenemos esta estructura y tenemos los elementos que sostienen la red informática. Por último, podríamos hablar de una última clasificación, que por lo menos las que por lo menos para mí parecen interesantes contarles, es la topología, que tiene que ver cómo se establecen los vínculos en la red, generalmente cuando son redes de conexión orientada. La lineal o bus, la en estrella y la en anillo circular. Imagínense que esto no es materialmente imposible, que tiene que ver con cómo conectamos. Pero me voy al modelo para que lo entiendan más fácil. Una topología bus o lineal permite que las computadoras se conecten de esta manera. Una topología en anillo permite que se conecte de esta manera. Y una topología estrella tiene una estructura donde el servidor está en el núcleo, todas las máquinas se conectan en forma independiente de ese servidor, acá todas las máquinas están interconectadas, y acá tenemos un cable principal al que se van conectando todos como si fuera el pasillo del colectivo, por eso lo de bus, con los respectivos asientos. Y de estas versiones simples tenemos los modelos sofisticados, digamos, más evolucionados, que sería la topología en malla, la topología jerárquica y la topología de estrella extendida, que no son más que, a medida que se complejizan las redes, una evolución natural de las que les comentaba. Con esto hemos terminado lo que sería el primer video. Tienen un video de soporte respecto de esta herramienta que habíamos preparado al principio, porque estamos viendo cómo manejábamos la gestión. Lo que voy a hacer ahora es pasar a la segunda parte del bloque. ¿Algún comentario, Moni? Mónica, Gabriel, ¿algún comentario? Parece que no. Yo estaba consultando respecto de si hay alguna pregunta, alguna duda que haya quedado, que alguien haya hecho que no haya contestado. No, ¿no? Estamos en Claro, yo condiciones acá en el chat no tengo nada, pero a mí se me fantástico. corta. O se desconectaron todos, porque los estoy aburriendo,
o estoy siendo claro, o bueno, no hay preguntas, básicamente. Avancemos sobre el software. Acá alguno discúlpame, acá alguno me pregunta, ¿el pack de Office de Google lo recomendás? Se me ¿Cuál? corta a mí también. Sí, el pack de Office es un pack. Es un producto más, trabaja en línea, tiene ventajas y tiene desventajas. Lo podemos usar en cualquier plataforma, bajo cualquier condiciones, te deriva directamente la información a Google Drive, con lo cual es práctico, no es el mejor, pero funciona. Si me dicen relación costo-beneficio, es recomendable. Es recomendable, hay que adecuarse, hay cosas que no son exactamente iguales, tienen estructuras de funcionamiento lógicas diferentes. Un ejemplo típico es el manejo de la variable de la medida del tiempo. Tiene algoritmos distintos, pero es piola. Está más apoyado y tiene muchos elementos en común con toda la familia de OpenOffice, que son las distros gratuitas, y que de alguna manera siguen en esa línea, más modernizada. Así que es una opción válida, recomendable, y que pueden considerar y tener en cuenta. Es una cuestión también de costumbres. A mí me cuesta un poquitito usarla en mi computadora, las tengo activas más. Yo lo que hago para ganar en velocidad y respuesta es instalarlo en mi computadora, además de tenerlo desde el navegador. Entonces es importante desde ese punto de vista. Bien, volviendo un poquitito a la conferencia en sí misma, ¿qué es el software? Engloba todo lo intangible de la computadora. Veamos, acá volvemos a esta estructura, nos centramos de nuevo en estos tres componentes, el firmware, el sistema operativo y las aplicaciones, y vamos a hacer mención del firmware, que es lo que generalmente es más oscuro para el usuario. Habitualmente tenemos una idea de qué es lo que es el sistema operativo y las aplicaciones. El firmware no es ni más ni menos que, primero, físicamente está alojado en un chipcito que está en la placa madre, que se llama memoria ROM, que es una memoria de solo lectura, que fue escrita, diseñada por el fabricante, y que realmente yo casi diría que, entre comillas, por supuesto, es el alma de la computadora. Es el único contenido no tangible que provee el fabricante de la computadora. Entonces, desde ese punto de vista, es el conjunto mínimo de instrucciones que cuando fluye la computadora y arranca, toma el control del aparato hasta que el sistema operativo se pone en operación. Entonces, desde el momento en que encendemos la computadora y hasta el momento en que el escritorio es funcional, quien tiene el control es el firmware. Una parte de él es solo lectura y hay una parte que se aloja en el BIOS de la computadora que tiene una pilita asociada y que ahí hay una serie de datos mínimos actualizables que por ello tiene una pilita para que sea de una memoria electrónica. Sí, Mónica. Bueno, seguimos. Este sería el firmware. Cambiarlo implica cambiar el espíritu de la máquina, por eso yo digo que por ahí es el alma, de alguna manera. Vamos por el sistema operativo. Hay muchos sistemas operativos, pero nos vamos a centrar en qué hace un sistema operativo. Lo que realiza es gestión, básicamente. Gestión de procesos, establece comunicación y sincroniza los diferentes procesos que hay dentro de la computadora. Eso que yo les conté, básicamente, en el modelo funcional con esas flechitas, todo eso es lo que estoy describiendo acá. Tenemos una administración de la memoria principal, administración de los ficheros y administración de dispositivos de entrada y salida. Básicamente, lo que yo les conté con flechitas y estaba interrelacionando entre los dispositivos de entrada y salida, la unidad aritmético-lógica, la memoria principal y después los dispositivos de salida, esa es la gestión del sistema operativo. ¿Qué ocurre? Hay otros elementos que son las aplicaciones, que ahora vamos a mencionar un poquitito y después volvemos a los sistemas operativos. ¿Por qué? Porque hay muchas aplicaciones, veamos qué son primero, son programas informáticos que le permiten a un usuario utilizar la computadora con un fin específico. Ahí me detengo. ¿Por qué quiero hacer mención de esto? Porque esto genera confusión. Muchas veces en los paquetes que implican un sistema operativo tenemos disponibles muchas aplicaciones incluidas en el sistema operativo. Pero el sistema operativo básicamente es la parte del bloque de gestión. Cuando nosotros tenemos Windows, cuando tenemos un Mojave,
cuando tenemos una variante como Ubuntu en Linux, lo que tenemos es un sistema operativo en el cual hay y vienen incluidas muchas aplicaciones. Esto es importante tenerlo en cuenta. El paquete de Ubuntu, sin ir más lejos, trae un editor de texto, trae un paquete de oficina directamente, trae un montón de aplicaciones. Es más, viene ya con todas las aplicaciones preinstaladas en el mismo combo. Bien, respecto de los sistemas operativos, refresco, renuevo, insisto, un sistema operativo es un programa de gestión. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué encontramos dentro de estos, cuáles son los programas de gestión que tenemos a la mano habitualmente. Veamos, básicamente hay tres grandes grupos: Microsoft, Macintosh y Linux, que son los que predominan y que tienen una presencia importante en el mercado. Voy a ir acelerando con esto lo más que pueda. Acá les estoy mostrando la arquitectura a título informativo. La arquitectura Unix es una arquitectura muy sólida, estructuralmente impecable, sobre la que se basa Linux. Tiene muchísima experiencia de manejo de redes, es muy segura, tiene un montón de ventajas. También la Azul tiene las desventajas. Y la arquitectura NT, que es la arquitectura de Windows. Acá tendríamos los tres grandes grupos del software, y yo creo que llegó el momento de irnos despidiendo, de tenernos en este punto para no quedar cortados en cualquier momento. Yo diría que paremos acá, retomemos con lo poquito que nos falta la próxima clase sobre aplicaciones y ya nos vamos metiendo de a poquitito en planilla de cálculo. No me queda más que decirles hasta la próxima.